Durante décadas, un número logró algo que muy pocos símbolos han conseguido: atravesar religiones, películas, libros y teorías modernas sin perder su capacidad de provocar inquietud. 3 números. Solo 3 números. Y sin embargo, para millones de personas alrededor del mundo, representan algo oscuro. El número aparece en películas de terror, en historias sobre el fin del mundo, en teorías sobre gobiernos ocultos, microchips, sociedades secretas y la llegada del anticristo. Hay quienes evitan comprar objetos con esa combinación. Otros sienten incomodidad al verla en una patente, un boleto o una dirección. Incluso personas que no son religiosas reconocen inmediatamente su fama. Pero hay una pregunta extraña que casi nadie se hace. ¿Por qué exactamente ese número? ¿Por qué no el 665? ¿Por qué no el 777? ¿Por qué 3 cifras escritas hace casi 2000 años siguen generando miedo en plena era de la inteligencia artificial, satélites y algoritmos? Porque tal vez la historia que conocemos no es la historia completa. Tal vez el número más temido de la humanidad nunca fue una advertencia sobre nuestro futuro. Tal vez fue un mensaje para personas que ya estaban viviendo una pesadilla. Y si eso es cierto, entonces la bestia podría no estar esperando aparecer algún día. Tal vez, para quienes leyeron el Apocalipsis por primera vez, la bestia ya existía. Para entender el misterio del 666, primero hay que abandonar por un momento el siglo XXI. No hay teléfonos. No hay internet. No hay redes sociales. Y tampoco existe la libertad de decir públicamente lo que uno piensa. Ahora imagina vivir dentro del imperio más poderoso que el mundo había conocido hasta ese momento. Roma no era solo un gobierno. Roma era orden. Roma era ley. Roma era ejército. Roma era comercio. Y para millones de personas, Roma era prácticamente el mundo entero. Pero también tenía algo más: exigía lealtad absoluta. Para muchos habitantes del imperio, el emperador no era simplemente un gobernante. Su imagen estaba en monedas, monumentos y edificios públicos. Su autoridad atravesaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Mientras tanto, un pequeño grupo comenzaba a expandirse silenciosamente. Los cristianos. Eran pocos. No tenían poder político. No tenían ejércitos. No tenían riqueza. Y lo que enseñaban resultaba extraño y peligroso para muchos de su época. Decían que existía un solo Señor. Y ese Señor no era César. Ese conflicto podía parecer una diferencia religiosa, pero en realidad era mucho más que eso. Porque cuestionar al poder imperial podía interpretarse como una amenaza política. Y cuando hablar abiertamente podía costarte la libertad o incluso la vida. Las personas aprendían a hablar de otra manera. Aprendían a esconder mensajes. Aprendían a escribir entre líneas. Aprendían a utilizar símbolos que algunos entenderían y otros no. Y tal vez el Apocalipsis fue exactamente eso. No un libro imposible de descifrar para personas del futuro, sino un mensaje secreto para personas que vivían aterradas en el presente. Hasta este punto, el misterio sigue abierto. Un libro lleno de símbolos. Un grupo perseguido. Y un mensaje que posiblemente estaba oculto a simple vista. Pero aquí aparece algo que cambia completamente la historia. Hoy estamos acostumbrados a separar letras y números. Las letras sirven para escribir. Los números sirven para contar. Pero en la antigüedad no funcionaba así. En idiomas como el hebreo y el griego, las letras también tenían un valor numérico. Cada letra equivalía a una cifra. Y si sumabas las letras de una palabra o de un nombre, obtenías un número final. Ese método se conoce como gematría. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse extrañas. Porque el autor del Apocalipsis no escribió: la bestia es. En cambio dejó una pista. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia. Calcule. No dijo adivine. No dijo espere 2000 años para descubrirlo. Dijo, calcule. Como si esperara que algunos lectores pudieran resolver un código. Y cuando investigadores modernos comenzaron a probar nombres importantes de aquella época, uno de ellos produjo un resultado inquietante.
El nombre de Nerón César escrito en hebreo. El resultado era exacto. 666. Y la historia se vuelve todavía más extraña. Porque algunos manuscritos antiguos no contienen el número 666. Contienen otro. Durante siglos esto pareció un error de copistas. Hasta que alguien hizo nuevamente el cálculo usando la forma latina del nombre. El resultado también coincidía. Era como si el código siguiera funcionando en dos idiomas distintos, apuntando hacia el mismo hombre. Y si eso era cierto, el número más misterioso de la historia podía no ser una profecía sobre alguien que aparecería en el futuro. Podría haber sido un nombre escondido a plena vista desde el principio. Descubrir que el número podía apuntar a un nombre era solo una parte del rompecabezas. Porque todavía queda una pregunta mucho más importante. ¿Por qué alguien llamaría bestia a un emperador? ¿Quién era Nerón realmente? Porque 2000 años después, su nombre todavía sigue cargado de una reputación oscura. Nero llegó al poder siendo muy joven. Al principio, algunos creyeron que sería un gobernante prometedor. Pero con el paso de los años, su imagen comenzó a transformarse. Y entonces ocurrió algo que cambiaría su historia para siempre. El año 64 después de Cristo. Roma comenzó a arder. El fuego se extendió durante días entre calles, edificios y barrios enteros. El caos se apoderó de la ciudad. Hasta hoy los historiadores discuten si Nerón tuvo alguna responsabilidad real en el incendio. No existe una prueba definitiva. Pero sí ocurrió algo que marcaría a los primeros cristianos. Cuando la furia y las sospechas comenzaron a crecer, las acusaciones se dirigieron hacia un pequeño grupo que ya era visto con desconfianza. Los cristianos. Y las fuentes antiguas describen escenas difíciles de imaginar. Personas ejecutadas públicamente. Otros enviados a muertes brutales. Castigos usados como espectáculos. El mensaje era claro. Roma tenía poder absoluto. Y quien desafiara ese poder podía convertirse en un ejemplo para los demás. Para quienes vivían aquella realidad, Nerón podía representar mucho más que un gobernante. Podía representar algo más profundo. Algo que devoraba vidas. Algo que exigía obediencia. Algo que parecía imposible de detener. Una bestia. Pero hay algo todavía más extraño. Porque incluso después de morir, Nerón parecía negarse a desaparecer. La historia podría terminar aquí. Un emperador temido. Un número ocultando un nombre. Una persecución que dejó una marca profunda. Pero después de la muerte de Nerón ocurrió algo inesperado. Algo extraño. Algo que terminó alimentando una de las imágenes más misteriosas del Apocalipsis. En el año 68 después de Cristo, Nerón murió. La versión más aceptada es que, abandonado y sin salida, terminó quitándose la vida. Y en teoría, eso debía haber sido el final. Pero no lo fue. Porque poco tiempo después comenzaron a circular rumores por distintas regiones del imperio. Rumores que parecían imposibles. Decían que Nerón no había muerto. Decían que había escapado. Que estaba oculto en algún lugar lejano. Y que algún día regresaría. Con el tiempo esa historia se volvió tan popular que tomó forma de una leyenda. El regreso de Nerón. La idea de un gobernante que había caído, pero volvería una vez más. Y ahora escucha estas palabras del Apocalipsis. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Para un lector moderno eso puede sonar como una escena sobrenatural o una profecía sobre el futuro. Pero imagina escuchar esas palabras siendo un cristiano del siglo I. Viviendo dentro del Imperio Romano. Conociendo los rumores que recorrían las calles. Escuchando historias sobre el regreso del emperador más temido. De repente, la imagen cambia. La bestia herida que vuelve a vivir podía no ser una criatura fantástica. Podía ser un eco de uno de los mayores miedos de aquella época. Y si el autor del Apocalipsis estaba utilizando esa leyenda, entonces no estaba describiendo algo que ocurriría miles de años después. Estaba hablando el idioma del miedo que sus lectores ya conocían. Hasta ahora, las piezas empiezan a encajar.
un número que apunta a un nombre. Un emperador temido. Una bestia que parecía volver de la muerte. Pero todavía queda uno de los símbolos más discutidos del Apocalipsis. La marca de la bestia. Porque el texto dice algo inquietante. Y hacía que a todos se les pusiese una marca, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Durante siglos, las personas intentaron identificar esa marca. En distintas épocas fue relacionada con sellos, documentos, códigos, tarjetas, vacunas, tecnologías modernas y toda clase de teorías sobre el control humano. Pero, ¿y si los primeros lectores del Apocalipsis entendían algo completamente distinto? Imagina vivir dentro del Imperio Romano. Roma no era solamente un ejército o un gobierno. Era una estructura gigantesca que atravesaba toda la vida cotidiana. Las monedas llevaban imágenes imperiales. Los mercados funcionaban dentro de la economía romana. Las ceremonias públicas incluían actos de lealtad al poder imperial. Todo estaba conectado. Y para muchos cristianos primitivos surgía una pregunta incómoda. ¿Cómo vivir dentro de un sistema que exigía lealtad a algo que ellos rechazaban? La marca podía no referirse necesariamente a una marca física grabada sobre la piel. Podía representar algo mucho más amplio. La pertenencia a un sistema. La aceptación de una autoridad. La decisión de someterse a un poder que reclamaba obediencia absoluta. Y aquí la historia empieza a volverse inquietante otra vez. Porque si la bestia no era simplemente un hombre, entonces tal vez la verdadera pregunta nunca fue ¿qué es la marca? Sino ¿qué tipo de poder intenta marcar a las personas? Llegamos a un punto extraño de la historia. Porque si todo lo que vimos hasta ahora tiene algo de verdad, entonces algo cambia por completo. Durante generaciones enteras, millones de personas buscaron a la bestia en el futuro. La buscaron en reyes. La buscaron en presidentes. La buscaron en líderes mundiales. La buscaron en tecnologías nuevas. Cada época tuvo su candidato. Cada generación creyó estar viendo las señales definitivas. Y quizá eso ocurrió porque el lenguaje del Apocalipsis es poderoso. Sus símbolos parecen moverse junto con el tiempo. Pueden cambiar de rostro. Pueden cambiar de nombre. Pueden adaptarse a los miedos de cada generación. Pero aquí aparece una pregunta incómoda. Si los primeros lectores del Apocalipsis probablemente entendían el mensaje. Si el número podía señalar a Nerón. Si la bestia estaba relacionada con el poder imperial que dominaba sus vidas. Entonces, ¿por qué seguimos buscándola 2000 años después? Tal vez porque existe algo que nunca desapareció. El poder. La necesidad de control. La capacidad de algunos sistemas para exigir obediencia absoluta. Porque quizá el verdadero miedo nunca fue un hombre específico. Los hombres pasan. Los imperios caen. Los nombres cambian. Pero ciertas estructuras vuelven a aparecer una y otra vez. Y quizá ese es el motivo por el que el Apocalipsis sigue siendo tan inquietante. Porque tal vez nunca habló solamente de una persona. Tal vez hablaba de algo mucho más difícil de reconocer. Algo que puede cambiar de rostro. Sin dejar de ser la misma bestia. Y tal vez aquí ocurre algo curioso. Después de 2000 años buscando respuestas, quizá el misterio nunca estuvo oculto. Quizá estuvo frente a nosotros desde el principio. Porque tal vez el Apocalipsis no fue escrito para personas que vivirían miles de años después. Tal vez fue escrito para personas que tenían miedo. Personas que veían cómo el poder podía aplastar vidas. Personas que necesitaban un mensaje de esperanza en medio de una realidad que parecía imposible de cambiar. Y aún así, el libro sobrevivió. Sobrevivió a emperadores. Sobrevivió a guerras. Sobrevivió a imperios enteros. Y sigue aquí. Haciendo que generaciones completas continúen haciéndose las mismas preguntas. Porque aunque la interpretación de Nerón y el 666 sea una de las explicaciones históricas más fuertes, el símbolo nunca dejó de evolucionar. Y quizá esa sea la razón de su fuerza. Porque las personas cambian. Las sociedades cambian. Los nombres cambian. Pero el miedo al poder descontrolado sigue, apareciendo una y otra vez.
Entonces quizá la pregunta nunca fue: ¿quién es la bestia? Quizá la pregunta correcta sea: ¿en qué momento una sociedad comienza a convertir el poder en algo que exige obediencia absoluta? Y tal vez esa pregunta sea mucho más inquietante que el propio 666.